Apreciados hermanos y amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Eguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 7 y esta lección tiene que ver con el problema del mal. ¿Cómo entró el pecado a este mundo? ¿Cómo el Señor, nuestro Dios, ha tenido que lidiar con este problema que ha traspasado todos los límites, ha llegado a todos los confines de la tierra y ha afectado aún al cielo? Entonces, la lección de esta semana nos muestra que ese amor maravilloso de Dios tiene que ver la forma de arreglar en el momento preciso este problema del pecado, todas sus consecuencias, todos los estragos que ha traído. Y de esta manera, aunque muchos se pregunten, ¿cómo es que entró el mal? ¿Cómo es que se originó el pecado? ¿Cómo es que Dios permitió que esto ocurriera? La verdad es que Dios creó seres inteligentes, con voluntad, con libre albedrío. Y este es el secreto de todo el asunto. Dios nos creó con la facultad de elegir, de escoger y de decidir. Y eso fue un riesgo tremendo que Él tuvo que pasar, pero también el Señor preveó todas estas cosas y al prevenir todas estas cosas creó un plan alternativo. Y en esta semana estudiamos lo que ocasionó el pecado, cómo entró el mal a este mundo y cómo el Señor ha encontrado una solución para el problema del pecado. Es lo que vamos a ver en la lección de esta semana. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, queremos agradecer a todos aquellos que nos apoyan semana a semana. Gracias por aquellos que ya se han suscrito y también les pedimos que puedan compartir estos videos para que otras personas puedan estudiar y conocer un poco más de la palabra de Dios. También queremos agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien él nos acompaña semana a semana y él provee para cada uno de nosotros el versículo de memoria cantado. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Ezequiel Peña y regresamos. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, porque las primeras cosas pasaron, porque las primeras cosas pasaron. Muy bien, mis hermanos, vamos a repetir una vez más el versículo de memoria de esta semana, el problema del mal. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Este versículo nos trae una promesa maravillosa, que un día será erradicado del universo el pecado y todas sus terribles consecuencias. Ya no más tendremos que soportar el dolor, la angustia, la separación de aquellas personas que queremos y que amamos, porque el pecado ha traído cosas terribles. Ahora el Señor está preocupado en la salvación de las almas. El Señor está preocupado de que todos acepten el mensaje de salvación
y nos ha encargado a nosotros ser los instrumentos para llevar esas buenas nuevas. Ahora tenemos en nuestras manos el poder del Espíritu Santo. O sea, tenemos esta maravillosa promesa que el Señor nos dio, que el Espíritu Santo va a trabajar poderosamente y nosotros somos los instrumentos elegidos para llevar esas buenas nuevas. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto que vemos en nuestro alrededor? El impío prospera. Los malvados están llenos de cosas buenas, como que prosperan demasiado, como que están disfrutando de las bonanzas de este mundo. ¿Y por qué los que son fieles, los que buscan a Dios, están siempre pasando por dificultades? Esta pregunta se la han hecho muchos a través de la historia. En la Biblia encontramos el caso, por ejemplo, de Job. No, Job se preguntaba que por qué tenía que sufrir. Y Dios en una oportunidad le dijo, a ver, respóndeme, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas, cuando ponía las cosas en su sitio? Y le hizo ver que él pues tenía limitaciones. Job no entendía, no conocía las cosas. Él estaba viendo las cosas desde una perspectiva muy limitada, humana. Dios, que tiene un conocimiento de todo, le estaba haciendo ver que su realidad era limitada, que no entendía. Y a pesar de que estaba él pasando un momento difícil, no entendía que detrás de todo eso también hay algo mucho más grande, que es este conflicto cósmico, y que Dios estaba mostrándole a Satanás que había hombres fieles todavía obedeciendo y guardando la palabra de Dios. El mal es una situación terrible. El mal ha entrado y ha destruido, ha dañado, ha distorsionado las cosas buenas de Dios. Y Dios, pues, está en contra del pecado, odia el pecado, aunque ama al pecador. Y muchos encontramos en los Salmos, por ejemplo, que se preguntan, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David preguntaba, estoy en el pozo de la desesperación. Y uno se siente así angustiado. Jeremías lloraba porque veía su ciudad destruida. ¿Y dónde está Dios en estos momentos difíciles? Y muchos también hoy en día podemos preguntarnos, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué los niños tienen que padecer? ¿Por qué tienen que haber guerras donde miles y hasta millones de personas pierden la vida sin ninguna razón? Muertes sin sentido, personas que tienen que escapar de sus hogares, de sus países, tienen que asilarse en lugares desconocidos, tienen que huir para no morir, para no sufrir. ¿Por qué todas estas cosas tienen que ocurrir? Y mayormente a las personas buenas. Mis queridos amigos, el problema del pecado nos alcanza a todos. Y Dios mismo ha sido afectado por este mal. Dios ha tenido que encarnarse a través de Jesucristo para que Él pueda representarnos a nosotros, para que Él pueda tomar el lugar de nosotros, para que Él pueda morir en nuestro lugar y de esta manera darnos la salvación. Él sabe que nosotros estamos perdidos, que no hay nada que podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos realizar para salvarnos. Nada. Lo único que podemos hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el Señor ha prometido que un día Él quitará, eliminará para siempre el pecado, el mal, el sufrimiento, el dolor. Y eliminará también al originador de esto, que es Lucifer, que se rebeló y se convirtió en Satanás. Esa tercera parte de ángeles rebeldes. Y como consecuencia del pecado de Adán y Eva, también la humanidad ha sido contaminada, ha sido dañada y el Señor, aunque quisiera que todos se salven, no podrá salvar a todos porque la salvación es personal. La salvación depende de mi aceptación de Jesucristo como mi Señor y mi Salvador.
Entonces, hay muchas cosas que no conocemos. Hay muchas cosas que suceden detrás de las cortinas, podríamos decir. Suceden detrás de nosotros, porque nosotros no conocemos las cosas que están ocurriendo en otra dimensión, en una dimensión espiritual. Entonces la palabra de Dios nos dice que aunque Él está en el control de todas las cosas, como creador, Él también las sustenta. Y nosotros pues en realidad no sabemos nada. Podemos creer que sabemos algo, podemos pensar que conocemos algo, pero en realidad no sabemos nada. No sabemos las razones de lo que está pasando, las causas de lo que sucede. Entonces, podemos nosotros argumentar, preguntar, hablar, suponer y hasta imaginarnos cosas, pero que no son ciertas hasta que Dios no lo revele, porque Dios es el que conoce todas las cosas en su profundidad. Job, en su falta de entendimiento, le cuestionó a Dios. Y entonces Dios dice, ¿quién es este que oscurece el entendimiento con un consejo limitado? ¿Quién es este que no entiende las cosas? Y él mismo reconoce, dice, yo hablaba pero no entendía. Y cosas maravillosas yo no comprendía. Y esto es importante, que como seres humanos finitos reconozcamos que tenemos limitaciones. No nos sentamos orgullosos porque sabemos o conocemos algo que es tan pequeñito en este mar infinito de conocimiento. Tenemos que reconocer que detrás de bastidores ocurren cosas de las cuales nosotros no tenemos ni idea. Y si el Señor ha revelado algo de lo que está sucediendo, en realidad es bastante poco, bastante limitado. Pero tenemos que aceptar la revelación de Dios, aunque sea bastante limitada, que esté en función a nuestra salvación, y aceptarla por fe. No podremos tener respuesta a muchas preguntas. No podremos tener respuesta a muchas situaciones de las que suceden a diario. Pero tenemos que confiar en que hay un Dios todopoderoso que está al control, que está al tanto de todas las cosas que pasan. Isaías 55, 8 y 9 dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Entonces, hay una gran diferencia entre dónde está Dios y dónde estamos nosotros. Hay una gran diferencia y un abismo entre el Dios todopoderoso, creador, trascendente, y nosotros, criaturas insignificantes, limitadas, que solamente tenemos un periodo corto de existencia. Pero así Dios nos ama. Y Dios quiere que nosotros también podamos vivir gracias a Él y gracias a lo que Él nos ofrece, la vida eterna. Hay una expresión teológica que se dice teísmo escéptico. El teísmo escéptico reconoce la limitación del conocimiento humano para comprender las acciones de Dios. Así que hay una limitación en nosotros para comprender las cosas de Dios y tenemos que aceptarlas por fe. Tenemos que reconocer que nosotros, por más teología que estudiemos, por más que elucubremos, que más indaguemos, no podremos conocer lo suficiente. El, el que está al tanto de todo es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas secretas, y Él es el que las revela. Pero la revelación del Espíritu Santo es progresiva y nosotros tenemos un conocimiento bastante limitado de las cosas que ocurren hasta este tiempo. Eh, encontramos también en la palabra de Dios, ¿no?, que el salmista dice, yo no entendía por qué se sufre, por qué hay tantas cosas. Tenía muchas preguntas hasta que entré en el santuario. Y allí, dice, encontré la clave del problema. Allí me di cuenta que hay un juez justo que espera el día
en que se juzgarán todas las cosas con justicia y a su debido tiempo. La justicia de Dios y lo que el Señor realiza en ese santuario celestial es lo que va a dar respuesta finalmente al asunto del pecado. Dios tiene un plan maravilloso que está en acción. Nosotros conocemos poco de lo revelado, pero la revelación de Dios nos dice que hay un santuario. Pocos son los que estudian lo del santuario celestial. Y allí está el secreto, allí está todo lo relacionado con el plan de salvación. Jesucristo estuvo en esta tierra y Él fue sacrificado para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Cuando en el jardín del Edén Adán y Eva pecaron, allí se sacrificó un cordero que representaba a Jesucristo. Ese misterio de la piedad es misterio porque no lo entendemos en su plenitud, como Dios, siendo el Todopoderoso, se hizo hombre, como Dios se encarnó en Jesús y Jesús murió en nuestro lugar y resucitó. Esas cosas no las entendemos. No hay una respuesta lógica, racional. Tenemos que aceptarlo por fe. Dios nos llama a vivir una vida de fe y de dependencia con Él. Esto nos muestra que Dios está al control. Dios sabe todas las cosas. Él conoce las cosas desde antes de la fundación del mundo, ya tiene el preconocimiento. Él conoce las cosas anticipadamente. No es que esté todo predestinado, no. El Señor nos ha quedado con libre albedrío para que decidamos nosotros si aceptamos o rechazamos. La cosa es que Dios tiene un preconocimiento. Él conoce las cosas, pero no manipula a las personas para que hagan lo que Él quiere. Si nos creó con libre albedrío es para que nosotros decidamos si me salvo o me pierdo, si acepto o rechazo. Pero Dios conoce porque lo ve. Él tiene un conocimiento anticipado de todo. El preconocimiento de Dios, porque la capacidad de Dios es de prever, de ver, pero no de decir tú te salvas, tú te pierdes, tú te salvas, tú te pierdes, porque si no seríamos como robots que hemos sido creados para salvarnos o perdernos, lo cual no es correcto. Dios nos creó con libre albedrío. Y este término libre albedrío significa que tenemos la libertad para decidir, para aceptar, para escoger, para acercarnos o rechazar a Dios. Y ese libre albedrío es muchas veces utilizado de una manera equivocada. Ese libre albedrío que los seres humanos tenemos nos da una capacidad diferente de los otros seres creados. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues ese es el resultado de la decisión de sus criaturas inteligentes. Es el resultado de la libertad con la cual nos creó. Pero el libre albedrío, aunque hace el mal que sea posible, también es lo único que hace posible que el amor y la bondad de Dios se manifiesten en su creación. A través del libre albedrío nosotros podemos aceptar ese amor, esa misericordia de Dios que está disponible para todos aquellos que la quieran recibir. Dios es el Todopoderoso. Dios es el que indica las cosas para nuestro bien. En el jardín del Edén le dijo, miren, aquí he puesto un árbol y el fruto de este árbol no coman. El día que coman de él van a morir. Dios les advirtió, porque si tienen libre albedrío, pues tiene que hacerle que ellos decidan. ¿Por qué tendría que, si Dios ya sabe que van a pecar, ponerles ese árbol? No tendría sentido ni razón de ser. Entonces Dios les pone allí porque quería probar si eran obedientes, si eran leales, si eran fieles, si seguían las indicaciones. Pero vemos allí que Satanás, utilizando a la serpiente, fue con un juego de palabras para llevarles a un lugar en donde los puso en duda de las palabras de Dios. Los llevó por donde Él quería llevarlos, para que cuestionaran a Dios y para que dudaran de la palabra de Dios. Y es lo que hace Satanás hoy en día también. Nos lleva a nosotros por lugares en donde nos hace dudar de Dios, desconfiar de su palabra y darle la espalda por último a Dios y su misericordia.
Y de esta manera, Satanás pues engañó a nuestros primeros padres, llevándoles a utilizar el libre albedrío, no de la manera correcta, sino de esa manera a través de la cual les llevó a rebelarse contra Dios. Ahora, hay dos posiciones bien definidas, lo que nos muestra Dios y lo que nos presenta Satanás. La lección nos dice que el libre albedrío debe ser usado para lo correcto, ¿no? La palabra de Dios nos muestra que Dios nos creó no como robots para hacer algo de una manera automática, nos creó para ser independientes y libres, pero es necesario que el libre albedrío nos muestre de manera voluntaria la aceptación del amor de Dios. O sea, sin libre albedrío no habría la manifestación del amor de Dios, porque el amor se recibe por voluntad propia, así como también aquellos que deciden rechazar a Dios, lo hacen por su propia voluntad. El amor se despierta únicamente por amor. Dios es amor y el que conoce a Dios va a ir experimentando el amor. El que conoce a Dios le va a amar y va a amar a su prójimo. El amor es el carácter mismo de Dios y de esta manera se manifiesta en contraposición con el carácter de Satanás. Satanás tiene un carácter distorsionado por toda la rebelión que él ha generado y por lo que él ha hecho, que es apartarse de Dios, renegar contra Dios. Todas las aflicciones, todos los problemas, todos los enfrentamientos, las luchas, las guerras, enfermedades que han venido como consecuencia del pecado, es el resultado de la rebelión. Y Dios tiene dentro de sus planes un día deshacer todas esas cosas, destruir todas aquellas cosas y hacer cosas nuevas, ¿no? Hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y aunque hoy día, por causa del pecado, por causa de las tinieblas espirituales, no podamos percibir lo que está más allá, lo podemos hacer por fe. La fe, el Señor nos la da para que pueda darnos la convicción de que algo va a venir y que este sistema de cosas va a cambiar completamente. El Señor quiere que nosotros mostremos amor y a Él le mostremos lealtad. Lealtad a su palabra, lealtad a sus principios. No podemos nosotros vivir haciendo nuestra voluntad a espaldas de Dios. Estamos en rebelión. Dios quiere que nosotros seamos como Él, justos, misericordiosos, buenos, y que seamos responsables de lo que el Señor nos ha dado, de cuidar su creación. También el bien del universo es para el beneficio de las criaturas, para el beneficio de la creación. Si nosotros cuidamos el ambiente en el que vivimos, vamos a disfrutar de ello. Pero mientras que nosotros estemos yéndonos en contra de la palabra de Dios y renegando contra Dios, lo único que vamos a hacer es autodestruirnos también. La palabra de Dios nos dice que los principios de Dios son los que nos encaminan y son los que nos encauzan hacia la vida eterna. El seguir, oh Jehová, tus principios iluminan mi camino. Y todos nosotros, cuando nos damos cuenta del engaño de Satanás, entonces allí recién podemos percibir las maravillas del amor de Dios. Se dice que la teodicea es un término teológico que se refiere a la vindicación de Dios respecto del mal, pero no a la justificación del mal. Si nosotros buscamos que explicar el origen del pecado y darle una razón, estaríamos justificándolo. Y no se puede justificar el pecado por ninguna razón. Tenemos nosotros que encontrar lo que el Señor ya nos ha dicho claramente, que Él es el que origina el bien y el pecado es como consecuencia de la rebelión de Satanás. Nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas. Nosotros como seres humanos no conocemos las cosas en su origen ni en su trasfondo. Si nosotros no podemos dar respuesta al origen del pecado y a estas consecuencias, mejor
no meternos y esperar solamente en el Señor. Adán era un agente moral libre, pero abusó de esa libertad. Y nosotros no debemos caer en el mismo error. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser consecuentes con las cosas que Dios nos da. Nuestras explicaciones acerca del pecado, acerca del origen del mal, son limitadas y no hay justificación para la existencia del pecado ni del mal en este mundo. Recordemos, Dios no es responsable del pecado. El pecado se originó en Lucifer, un ser creado inteligente, con libre albedrío, pero con capacidad de poderse equivocar. Tampoco Dios ha retenido su gracia. La gracia de Dios está disponible para todo aquel que quiera, para todo aquel que acepte y para todo aquel que quiera vivir con Dios por la eternidad. Tampoco hubo un error divino para que se origine el pecado, para que venga la rebelión. No, Dios creó todo perfecto, pero con la condición de que si uno obedece a Dios, puede tener la vida asegurada. Y si uno comete un acto de rebeldía, comete un error de esta magnitud, que es la desobediencia a la palabra de Dios, entonces tiene que cargar las consecuencias. Y tampoco podemos explicar ni justificar la existencia del pecado. Justificarlo sería tratar de buscarle una razón de ser. Así que, mis queridos amigos, encontramos nosotros en la palabra de Dios que hay muchos personajes que a través de la historia se han preguntado por qué el pecado, por qué el sufrimiento, por qué todo este mal, por qué los impíos prosperan, por qué nosotros sufrimos. El Señor nos dice, no se preocupen. Va a llegar el día en que todas las cosas se van a poner en su lugar, en que todo se va a restablecer. Mientras tanto, mantengámonos con fe, mantengámonos atentos a la palabra de Dios, busquemos a Dios de todo corazón, busquemos a Dios en su palabra, oremos constantemente, eh, busquemos la presencia del Espíritu Santo para poder resistir los ataques del enemigo, vistámonos de toda la armadura de Dios, tengamos la seguridad de que aunque nosotros no vemos más allá de lo que está a nuestro alcance, todo está en las manos de Dios. Dios está al control de todas las cosas. Confiemos en el Señor, asegurémonos de que estamos andando de acuerdo a la palabra de Dios, que es nuestro mapa, que es nuestra norma de vida, nuestra regla de fe, y eso es garantía asegurada. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir estudiando y preparándonos para aquel día cuando nos encontremos con el Señor. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.